Nuevamente amigos, hablando un poquito de control de calidad en química clínica, una de las temáticas mayormente demandadas por el laboratorio clínico. Vamos a tocar algunos detalles que son propios de la teoría. Menciona la Federación Internacional de Química Clínica, que es el estudio de todos los errores que son responsabilidad del laboratorio y de los procedimientos utilizados para reconocerlos y minimizarlos, incluyendo aquellos errores que se producen dentro del laboratorio entre el momento de la toma de muestra y la entrega de resultados. Es el estudio de los errores que se cometen cuando se analiza una muestra y, lo más importante, la búsqueda de soluciones para poderlos resolver. Vamos a observar que la aplicación del control de calidad está dentro de tres fases. El proceso preanalítico inicialmente, lo cual incluye la preparación del paciente, la toma de muestra, el manejo de la muestra, la identificación de la misma y la preparación por si necesita procesos previos a su análisis. Acá podemos destacar la preparación del paciente, es decir, que si usted le puede decir a un paciente que llegue o que no llegue en ayunas, es relevantemente importante. La toma de muestra, por ejemplo, usted tiene que saber, el analista debe de saber qué tipo de tubos le va a tomar al paciente. Lo más relevante. Proceso analítico, lo cual incluye reactivos, procedimientos, controles, reconstitución principalmente si es usualmente hoy en día los controles se reconstituyen y se deben de alicuotar, y estos pues dependiendo de la marca del fabricante así pues van a durar. Pipetas, agua destilada, temperaturas son relevantemente importantes para poderlos mantener. Igual la calibración. Existen calibradores múltiples que nos van a ayudar a resolver los problemas de los analitos en cuestión. Mantenimiento preventivo con equipos automatizados y medidas de acción correctivas o mantenimiento correctivo si es necesario. Proceso posanalítico, resultados, cálculos y reportes. Dentro de esto destacan los reportes. Si el analista no revisa cálculos, conversiones, entre otros, pues puede cometer los errores de dar un mal resultado debido a su traslado. Dentro del control de calidad de la química clínica destacan algunos conceptos como la exactitud, que refiere a la proximidad del valor medido contra el valor verdadero. Concordancia entre el mejor estimado de una cantidad y su valor de verdadero. Si lo observamos en un tiro al blanco, la exactitud refiere al número de veces que nosotros pegamos dentro del centro del círculo que se menciona. Precisión es la reproducibilidad de la medida de la prueba. Es la consistencia en el conteo entre la primera y la segunda medida o en dos o varios días diferentes. De alguna forma nos está mencionando que alguien puede ser muy inexacto, pero puede ser muy preciso. Es decir, que sus resultados no necesariamente deben de estar en el centro del blanco, sino más bien deben de estar todos juntos. Eso significa una buena precisión. Tipos de control de calidad. El control de calidad lo vamos a dividir de dos formas. Control interno a través de pool de sueros de apariencia normal, suero humano, o sueros controles comerciales que pueden ser líquidos
oleofilizados. Hoy en día la forma oleofilizada es la forma más común de la presentación de estos productos. Control externo. El control externo puede ser local. En nuestro caso, el Laboratorio Nacional de Referencia o el Ministerio de Salud, o a través de la Junta de Vigilancia para el Laboratorio Clínico o internacional, de acuerdo a las condiciones de contratación que se tengan. Vamos a enfocar nuestro control de calidad en el sistema de control manual basado en un pool de sueros normales. Dentro de ella destacan la colección del material, es decir, hay que obtener un material de control en suficiente cantidad para 3 o 6 meses, de preferencia sueros de apariencia normal, entre comillas. La normalidad de alguna forma nos menciona que debe de ser libre de hemólisis, libre de lipemia y libre de ictericia. Dependerá del área del área de química, de la cantidad y el número de procesos que ésta realice. Al obtener la cantidad deseada del pool, ésta deberá permanecer en congelador, y cuando ya se complete la cantidad tendrá como objetivo saber qué determinaciones o qué metodologías someterá a procesos de control. Procesamiento del material. El pool de sueros se descongelará a temperatura ambiente y se agitará por un espacio de 1 hora en un hot plate sin calor o un agitador serológico. Hay que centrifugar, distribuirlos en tubos cónicos, de ser posible en una centrífuga refrigerada por espacio de tiempo de 30 minutos a 2000 o 3000 revoluciones. Esto con el objetivo de eliminar restos de fibrina y células cuando se hace la distribución de todos esos elementos. ¿Qué determinaciones químicas usted debe de analizar? El control diariamente debe de ser posible a través de una duplicidad, acumulados entre 20 y 30 resultados. Las alícuotas se utilizarán diariamente y deberán ser descartadas, no volver a congelar. Menciona, o es importante o relevante tomar en cuenta que usted utiliza una alícuota y no la debe de volver a utilizar. Estos resultados deberán evaluar si existe una variabilidad aceptable y se procederá a establecer los límites de control. Es decir, que con estos resultados usted trabajará sus límites de confianza. Ahí tenemos un proceso de determinación de análisis de glucosa de un pool de sueros normal en donde destacan resultados tan grandes y tan pequeños, entre los 96 hasta los 104 miligramos por decilitro. ¿Cómo se va a proceder? Vamos a destacar nuestra presentación en función de aquellos elementos que son importantes en la tabla. Por ejemplo, el promedio D, que es la tercera columna, que es el número de resultados, puede ser en promedio de 2 resultados o uno solo por cada día. La segunda, o más bien la cuarta línea que habla la D, es la diferencia entre la sumatoria menos el promedio de resultados. Si observamos la tercera escala, ahí nos habla sobre la sumatoria, que es equivalente a 2000.
Esos 2000 dividido entre el número de resultados es equivalente a 100. Y ese 100 restado a los 96, 97, etcétera, nos va a dar una diferencia de el número 100, por ejemplo, en el primer paso o en el primer punto, 100 menos 96, 4, 100 menos 97, 3, 100 menos 96, 4, etcétera, etcétera. Esa diferencia en la última línea, la de 2, esa diferencia está realizada al cuadrado, es decir, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, 2 por 2, 4 y así sucesivamente. Al final podemos observar que esa diferencia existe una sumatoria. En el caso la sumatoria es 19 y 96. Si observamos las conclusiones, menciona el valor promedio diario 1 por 1 se resta de cada resultado, es decir, la sumatoria o el promedio de todos los resultados que fue 100. Esa sumatoria o ese resultado en particular se debe a una media. Ese valor obtenido se debe de restar a la exactitud, es decir, que ese valor de 100 representa la exactitud. 2000 entre 20, les mencionaba 100. Ese 100 debe de ser restado al número del valor de resultado a diario. Diferencia del promedio exactitud, que es el 100 con cada valor X o valor diario. La diferencia al cuadrado y el número de resultados. Una explicación: se calcula la media aritmética de los valores. Promedio diario por 1 se resta cada resultado particular del valor exactitud sin tomar en cuenta el signo. Las diferencias obtenidas se elevan al cuadrado, que corresponde a la última escala. El cálculo de la desviación estándar. Se obtiene la sumatoria de la diferencia al cuadrado y se divide por el número total de resultados menos 1. Se extrae la raíz cuadrada del valor encontrado en la etapa anterior del resultado. De esta operación, la desviación estándar queda de la siguiente forma. 2.24 al analizar todos los resultados. Los rangos mínimos y máximos llamados precisión. Si ya caímos en la cuenta de cuál es la exactitud, ahora hay que resolver la precisión. Con la precisión lo que andamos buscando es el límite inferior y el límite superior de nuestro control. En este caso, 100 es nuestro valor de exactitud y podemos observar en la tabla que 2.2 es nuestra primera desviación estándar, es decir, que a 100 hay que sumarle y hay que restarle 2.2 como una primera desviación que equivale al 68% de exactitud. Para un cálculo del 95%, ese 2.2 hay que multiplicarlo por 2 y hay que sumarle y restarle a 100 ese valor. En este caso es 95.5 y 104.5. Y una tercera desviación estándar que equivale al 99.7% de los valores obtenidos. Es decir, 2.2 multiplicado por 3, equivalente a 6.7 u 8, sumado y restado al valor de exactitud, que en este caso fue 100, dejándonos un valor de 106.7 y 93.3.
¿Cómo construir los gráficos de Levin-Jennings? La construcción de gráficos, las gráficas de control pueden construirse en papel comercial diseñado especialmente para este fin, llamado papel milimetrado. Dibuje los límites de aceptación y valor de exactitud. Es conveniente usar líneas rojas de color o azul o verdes para los límites del 95% y rojas para los límites del 99%, lo cual facilitará la apreciación visual de las gráficas. En caso de instrumentos automatizados, pues estos ya no es necesario de que el analista haga esos cálculos. En las gráficas, en el programa, en los software, ya aparecen esas gráficas e incluso aparecen las alarmas en donde nos dice si estamos afuera de una, dos o tres desviaciones estándar. Es decir, que el programa nos indica si hay que hacer o no correcciones sobre el control de calidad. Hay que anotar o registrar los valores de control que se haya obtenido y evaluar el proceso sobre la base como el resultado de cada valor se relaciona con el valor anterior y el valor promedio de exactitud. Es decir, hay que evaluar la precisión del proceso de medición. El control de calidad se divide manual o automatizado. Algunas características del control manual es que es un reto para el área, es menos exacto y necesita mucha planificación. En el caso del control automatizado, es específico para un instrumento, es más exacto, se reducen las fuentes de error. Por ejemplo, no hay mucho que evaluar en función de control si es el reactivo o es el calibrador. Se reducen las fuentes de error y se deben de hacer acciones correctivas. Los controles suelen ser de origen humano o de origen animal. Hoy en día los sueros controles de origen humano son los que predominan dentro del mercado. En este caso mencionamos algunos controles llamados de la marca alemana Humann 02 o 02 Plus y Omatroles N y P, N normales y P patológicos. Hoy en día la modalidad de los controles es 1, 2 o 3, que de alguna forma significan valor bajo 1, valor medio 2 y valor alto 3. Algunas características de los sueros de origen animal es que son libres de algunas enfermedades como el VIH, las hepatitis. Los sueros de origen humano, un control universal de suero, la estabilidad entre 1 y 3 meses después de la reconstitución, es decir, si se congelan, y la seguridad probados para anticuerpos VIH y anticuerpos de hepatitis B y C, usualmente. Por eso menciona de que los sueros controles también deben de tener un manejo como potencialmente infecciosos. La estabilidad va a depender de la marca, pero usualmente hasta 3 meses reconstituidos en congelación. Valores promedios asignados para la línea completa, valores de calibración, y es porque algunos controles de calidad también tienen la característica de ser valores de calibración. Libres de enfermedades propias de los animales, como por ejemplo la vaca loca. Forma de preparación. Usualmente los controles hoy en día vienen estandarizados para reconstituirse con 5 mililitros de agua destilada. Hay que hacer alícuotas
entre 200, 300 o 500 microlitros dependiendo de la capacidad de su laboratorio. Hay que utilizar la primera alícuota y el resto hay que congelarla. Tipos de errores de los controles: error al azar y errores sistemáticos. Error al azar sin precisión no se repite y pueden darse en ambas direcciones. Es decir, un error al azar puede ser mayor a su valor verdadero o menor a su valor verdadero. Y errores sistemáticos menciona que es un error de exactitud, inclinación o pendiente hacia un lado. Es decir, pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo. Los controles de calidad se pueden evaluar a través de sus gráficas, llamadas gráficas de Levin-Jennings. Estas mencionan un 68, un 95 y un 99% de sus resultados, primera, segunda y tercera desviación estándar. En teoría, primera y segunda desviación debe de ser evaluada para procesos automatizados y una tercera desviación estándar debe ser evaluada para procesos manuales. Aquí está un poco sobre las reglas de Westgard, las más comunes o las comunes para procesos manuales. Es decir, la primera regla, 2 desviaciones estándar. La segunda regla, 1 afuera de 3 desviaciones estándar. La tercera, 2S, es decir, 2 desviaciones estándar consecutivas. Y regla 4S, que significa que está afuera de 2 desviaciones estándar en direcciones opuestas. Ya vamos a poder observar la gráfica de cada una de ellas. Ahí está la regla 2 desviaciones estándar. Si ustedes pueden observar el día 3, ahí está la X, que es el valor promedio, y abajo y arriba menos 2 desviaciones estándar o más de 2 desviaciones estándar, y el día 3 está arriba de una segunda desviación estándar, que es la violación de la regla 2SD. La siguiente, 3 desviaciones estándar, un control está fuera de la tercera desviación estándar, detecta un error al azar. Si nosotros observamos, el día 5 está el valor afuera de una tercera desviación estándar en el lado negativo. Este comportamiento se puede observar en el lado positivo. También debe de ser considerado. Regla 22S, 2 valores consecutivos fuera de la segunda desviación estándar, menciona detecta errores sistemáticos. Si observamos en los días 3 y 4, el valor de 2 desviaciones estándar es consecutivo y eso merece una atención que el analista debe de poder resolver. Y la regla 4S, 2 valores consecutivos apartados por 4 desviaciones estándar. Detecta valores o errores, al azar. Las fechas 4 y 5, si observamos la cuarta fecha o el día 4 está abajo de 2 desviaciones estándar y la fecha 5 está encima de 2 desviaciones estándar. Eso significa o eso refiere una regla 4S. Esta es una gráfica que normalmente nosotros debemos de cumplir, es decir, el 114.93 cubre la media y los resultados obtenidos deben de oscilar dentro de ese valor. ¿Cuáles son las reflexiones en nuestro caso? Todo resultado de cualquier análisis químico es incierto mientras no exista
el resultado de un control de calidad. ¿Qué nos menciona? De alguna forma nos está diciendo de que cuando usted llegue a su laboratorio y quiera realizar análisis, para que usted esté plenamente convencido de resultados, debe de correr un control de calidad y que ese control esté dentro de los límites de confianza. De nada sirve los mejores equipos, la técnica más reciente, si el análisis lo ha hecho un licenciado, reactivos nuevos, de buena calidad o de buena marca, y si estos no son respaldados por un control, no se puede dar la confianza adecuada para poder procesar una muestra. Muchas gracias, les agradezco y nos veremos en próxima ocasión.